¿Cómo están ustedes, amigos? Mi nombre es Jorge Soplín y me da gusto conocerles. Espero que en este tiempo nosotros podemos compartir la Biblia mediante el Evangelio. El primer tema es la palabra de Dios. Vamos a ver la Biblia. Yo voy a compartir la pantalla. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sí, hasta el versículo 5. Sí, de verdad, nosotros debemos creer a la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, nosotros no podemos creer a Dios. Muchas personas en este tiempo, aunque digan, yo creo a Dios, yo tengo fe en Dios, pero sin la palabra de Dios no puede tener la fe correcta, exacta. Por eso es importante creer a la Biblia, creer al Evangelio que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra, por medio de su Biblia. Por eso una persona, para que obtenga la salvación, debe creer a la palabra de Dios. Voy a seguir compartiendo las diapositivas. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. ¿Cierto? Aquí nos habla acerca de la palabra de Dios, que es el verbo. Si nosotros escuchamos, si nosotros leemos acerca de Génesis capítulo 1, dice: y dijo Dios. Siempre en toda su creación diaria dice: y dijo Dios. Significa, dijo su palabra, dijo, por medio de su palabra Dios creó todas las cosas. Y en el libro de Juan dice que el verbo hizo todas las cosas. Significa que el verbo es Dios. Y más adelante dice: el verbo es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Nosotros tenemos que pensar que algún día nosotros estaremos en la presencia de Dios. Muchas personas no creen a la Biblia, más bien creen a sus pensamientos, a su razón, pero es importante que nosotros creamos a la Biblia, creamos a su palabra. Dios no se encuentra conforme a lo que yo pienso, Dios se encuentra en su palabra. Por eso es importante saber en el día que yo me presente delante de Dios, a dónde yo iré. ¿Estoy preparado para ese día o no? No es decir, no es que yo tengo que adivinar o decir, ¿a quién sabe a dónde iré? Porque en ese día va a ser demasiado tarde para el hombre. Pero según la Biblia, un corazón que tiene el pecado no puede entrar al reino de los cielos. Por eso tiene que tener esa certeza en su corazón, que Jesucristo limpió todos sus pecados, todas sus manchas, y debe ir al cielo el día que Dios lo llame a su presencia. Si nosotros leemos el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 19 y 20, dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad.
todo va a un mismo lugar, todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. Por eso es importante saber esta realidad. Tanto como el hombre como la bestia van a llegar al polvo, toda su vida terminará. Pero en el reino de Dios tiene que saber que no existe mancha, no existe pecado, porque en el reino de Dios solamente está la santidad de Dios. Esa parte de nosotros debemos saber con claridad por medio de la Biblia. Vamos a ver Apocalipsis 21, 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Sí. Por eso, así como dice la Biblia, en el cielo no puede entrar ninguna mancha, solamente por medio de la sangre de nuestro Dios, la persona se puede presentar, no por medio de nuestras buenas obras, no por medio de nuestro buen comportamiento, sino lo único que nosotros podemos presentar delante de Dios es por medio de su palabra, de su evangelio. Si con nosotros vemos en el versículo 1, dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios realmente hizo por medio de su palabra todas las cosas que por medio de nuestro Señor Jesucristo creó el universo, hizo todas las cosas y le dio la potestad de juzgarnos a los vivos, también a los muertos. Cuando nosotros vemos en el tiempo pasado, había unos cristianos que conocían el evangelio único, como acá está escrito: Jesucristo es el único verdadero Dios. ¿Quién creía en esto? Es importante que una persona se presente su ser delante de la palabra. Personas como Charles Spurgeon, Martín Lutero, John Wesley, Dean Moody, ellos creyeron a la palabra de Dios. Ellos no fueron perseguidos por una revelación, porque de repente se les ocurrió una doctrina, sino ellos creyeron a la palabra, ellos volvieron a la palabra de Dios, de sus pensamientos, ellos volvieron a la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros vemos el libro de Isaías, capítulo 34, dice: inquirid en el libro de Jehová y lee si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. De verdad, toda la palabra de Dios tiene su compañera. A pesar que la Biblia fue escrita 1500 años con diferentes personajes, toda la Biblia tiene su compañera. Toda la Biblia concuerda, un solo corazón, un solo espíritu. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 1. El libro de Hebreos, capítulo 1. Voy a leer, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De verdad, anteriormente Dios hablaba por medio de sueños, por medio de profetas, por medio de visiones, porque aún no había concluido la voluntad de Dios. Por eso Dios hablaba por medio de esos medios. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a dar a conocer al verdadero Dios, al verdadero Padre de nosotros.
para que nosotros, por medio de Jesucristo, nosotros podamos creer a Dios, nosotros volvamos a Dios. Entonces, el apóstol Juan, escribió acerca de este punto y fue el último profeta quien Dios se presentó a él para terminar su voluntad, para terminar las escrituras. No es por medio de alguna visión, sino es por medio de su palabra. Dios nos está hablando. Voy a seguir compartiendo pantalla. Dice en Apocalipsis 22, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa escritura y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Sí, entonces es importante, amigos, que una persona no puede creer en los sueños ni las adivinaciones, porque la Biblia dice, si alguno quitare o añade esas cosas, Dios va a traer esta maldición, también va a quitar acerca nuestra vida del libro de la vida. Así que, hermanos, muy importante, nosotros creamos en la palabra. Como dice acá, nadie debe añadir ni quitar la palabra de Dios. Por medio de su palabra, Dios nos declara justos. Es importante de qué manera Dios nos va a declarar justos. No por medio de algo sobrenatural, sino por medio de su palabra. Dios nos declara justos. ¿Cómo nosotros podemos creer a esa palabra? Vamos a ver Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sí, amigos, nuevamente acá nos confirma acerca de esta verdad, aunque una persona o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente, sea anatema. En el libro de Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Sí, amigos, el profeta nos habla acerca de este punto. Solamente en su palabra una persona puede tener ese verdadero gozo en su vida, esa verdadera felicidad en su vida. Por eso, si una persona quiere conocer a Dios, debe creer absolutamente en su palabra. En Juan dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sí, amigos, la Biblia nos habla acerca que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el final. Dios creó todas las cosas por medio de Cristo, que Él es nuestro verdadero Dios, nuestro verdadero ser que nos puede dar la vida. Entonces, por eso
Es muy importante, hermanos, cómo yo creo a Dios, cómo Dios está hablando por medio de su palabra. Cuando nosotros lo vemos en el tiempo de Noé, la Biblia dice que fue hallado justo. ¿Pero por qué fue hallado justo? Porque Dios, antes que hable a Noé, habló a todas las personas acerca del pecado. Pero muchas personas no creyeron, que en su corazón era engañoso y perverso. Solamente Noé pudo creer a la palabra de Dios hablada en ese tiempo. Él se dio cuenta que en su corazón solamente existía la maldad. Mientras muchas personas no creían a la palabra de Dios, solamente ellos pensaban, en mí no hay maldad, yo no hago nada de malo, yo estoy bien delante de Dios. Noé era el único que entendió el corazón de Dios y que iba a traer el juicio a las naciones por medio de diluvio. Por eso Dios, mirando a él, llamó justo, no por su buen comportamiento, sino porque Dios le hizo justo, porque Noé creyó a su palabra. Entonces, por haber escuchado la palabra, Dios mandó hacer un arca tan grande que entre toda su familia, también que entre muchos animales, para que pueda perseverar con la vida. También cuando nosotros vemos la vida de Saulo, vemos que él tenía mucho celo de Dios y era un perseguidor de los cristianos, porque él pensaba, estoy sirviendo a Dios, estoy con Dios, pensando que persiguiendo a los cristianos, él estaba castigando a los blasfemos. Pero cuando él pidió cartas para encerrar a los cristianos, él yendo por el camino cayó en tierra. Él yendo por el camino de Damasco, en medio del camino cayó en tierra. Se presentó una luz tan grande, más grande que la luz del sol. Y escuchó una voz diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por eso, él escuchando esta voz, dijo, ¿quién eres, Señor? Y le respondió, yo soy Jesús, es quien a tú persigues. Porque Saulo también consentía en la muerte de Esteban cuando estaba siendo apedreado. Por eso es importante saber exactamente acerca de la voluntad de Dios. Él, por obedecer esa voz que Jesús le hablaba, fue a la casa de Ananías. Este Ananías tenía un perjuicio delante de Dios. Señor, yo voy a hablar con él, yo voy a compartir con él. Yo escuché que esta persona es una persona que persigue a tus santos. Eso fue el punto de vista de Ananías. Pero cuando nosotros vemos, Dios dijo, deja ahora que él será un gran instrumento de mí. Yo le haré padecer por causa de mi nombre. Dejando ese pensamiento, Ananías habló a Saulo y por medio de la imposición de manos él recibió la vista. Pablo recibió la vista también. Ananías le compartió el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento, Pablo comenzó a compartir la palabra de Dios.
como vemos acá, como Pablo, por medio de su palabra, cambió. Pablo no recibió la salvación por alguna visión. Pablo no recibió la salvación por tener algo sobrenatural. No por la luz, no porque esa luz se presentó delante de él, sino porque Ananías le compartió el Evangelio. Desde ese momento, Pablo podía recibir el corazón de Dios y compartir el Evangelio. Hermanos, amigos, ninguna persona puede ir al cielo con el pecado, porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Entonces, ninguna persona con el pecado puede entrar al reino de los cielos. Por eso es importante una persona pueda recibir la santidad de Dios, el testimonio de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Es importante, hermanos, dice la Biblia, yo soy el camino. Yo puedo quitar las tinieblas de tu corazón. Yo puedo hacer que todos tus pecados sean limpiados. Crea mi palabra, crea a mi promesa. Dios está hablando, cree. No creas a tu pensamiento, crea mi palabra. Dios va a unir su corazón conmigo por medio de su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, nosotros debemos presentarnos delante de Dios por medio de su palabra. Sí, amigos, yo quiero compartir hasta acá. Esta es la primera sesión. Muchas gracias.